Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis espectacularmente bien. Y bienvenido otro día más a mi canal. La verdad que, como siempre suelo decir, al final del vídeo, mando unas experiencias personales que yo tengo, que son unos hábitos, que siempre son cosas que yo suelo hacer diariamente y que creo realmente que os puede ayudar. Porque hay hábitos que son buenos para el espíritu y hay hábitos que son malos, como todos sabréis, ¿no? Por eso al final daré unas pautas si os quedáis al final del vídeo. Y suscribirse al canal si no lo habéis hecho. Bueno, hoy vamos a empezar. Voy a empezar contando una historia. Una historia de un chaval que ha tenido muchísimo trabajo en su vida, que algunos lo han echado y otros él se ha ido. Y la toalla, que es algo que muchas veces tiramos, yo lo he tirado muchísimas veces. En esta historia tan emocionante, es una persona que empezó a trabajar con 30 años en el transporte internacional, o sea, llevando camiones. Y los camiones, para la gente que ha trabajado en eso, aunque este chaval estuvo 8 meses y luego tiró la toalla, porque es un trabajo donde él aprendió mucho. Por ejemplo, aprendió a dormir en una litera, que es lo que lleva el camión por delante, ¿no? Él dormía siempre arriba. También a llevar la cartera metida en sus partes, cuando iba a Rusia o algún sitio de eso, o Alemania. Y quería hablar un poco sobre el miedo que esa persona pasó. El miedo tiene que ver con esto, ¿no? El miedo, al final, hay dos clases de miedo: uno es de comunicar y el de rechazo a los demás, y otro miedo es el que te pueden matar. El que te pueden matar es importante estar alerta. Por eso, al final, esta persona superó sus miedos, que era vivir otra vida, otra experiencia, porque al final ser camionero es como una especie de vida. Tirarte 20 o 25 días fuera de tu casa y no parar en toda la noche. Y de repente a este chaval lo paraban 3 días, yo que sé, por ejemplo en Holanda, ¿no? Y tenías que estar 3 días clavado en un sitio determinado. Y cuando te ponías a dormir, pues a lo mejor hacían 40 grados y te asfixiaba o te podías morir en el camión y tenías que salir. Este chaval lo pasó bastante mal, pero cogió muchísimas experiencias, ¿no? Y toda esa experiencia a día de hoy pues le han ayudado, ¿no? Y sobre todo él se acuerda de cuando bajaba hacia Murcia, que él era de Murcia, siempre le decía a su compañero: hoy duerme en casa. Y eso a él se le quedó grabado en el subconsciente, porque como siempre dormía en la cabina o dormías allí fuera de Murcia, cuando bajabas sabías que ibas a dormir un día en tu casa y a las 48 horas te iban a subir otra vez. Fue un trabajo bastante duro para esta persona, pero poco a poco pudo coger esa experiencia como positiva, y al tiempo en Barcelona esta persona reventó, ya no podía más. Y al reventar, que suele pasar de vez en cuando, es cuando pasas de llevar el camión y tener miedo a matarte a estar ya tan reventado en todo, físicamente, mentalmente y emocionalmente, y querer tú reventar el camión, ¿no? Y ese es el momento de bajarse. Yo sé que hay personas que no pueden bajarse, ¿no? Y otras personas que la apasionan. Este chaval, gracias a Dios, sí podía bajarse, porque no se quedaba durmiendo en la calle, ni una familia detrás. Y tampoco era su pasión. Porque si es tu pasión, como dices, palos con gustos no duelen. Sí duelen. Pero si es tu pasión, pues sigue. Pero si no lo es, lo mejor que hizo fue bajarse, ¿no? Y esta experiencia la cuento porque al final el trabajar los miedos, que es una cosa que yo sigo haciendo, y a día de hoy pues hay veces que los consigo, otras veces que no consigo superarlos, a veces que el miedo me frena. Porque el miedo es una emoción. Yo voy a hablar un poco lo que yo creo y lo que yo siento, que no tengo por qué decir la verdad, digo lo que es mi experiencia. El miedo en mi experiencia nunca se suele ir del todo, porque hay heridas de la niñez, hay heridas de los antepasados, hay vidas pasadas. Yo que si tenemos un cúmulo de cosas dentro de nosotros que muchas veces no sabemos ni lo que tenemos. Y luego tenemos una mente
que todos sabemos que tenemos malos pensamientos, yo el primero, y que esa mente no terminamos de saber gestionarla. Por eso es tan importante empezar a buscar personas que sí sepan de alguna manera gestionar mejor las emociones y aprender de ellos. Y hacer ejercicios que ellos mandan, ¿no? Y eso es lo que yo intento hacer. Hay veces que funciona y veces que no. Hay veces que pasa que tengo un día como hoy, que es un día malo para mí, que las cosas no funcionan, tengo malos pensamientos, no los puedo cambiar y al final pues toca romperse muchas veces, ¿no? Y aquí voy a decir una cosa que es importante que la diga. Y esto lo he vivido yo en primera experiencia. Hay algo que se ha dicho que los hombres no lloran. Os voy a decir una cosa. Los hombres, igual que las mujeres, tienen que llorar. ¿Por qué? Porque al final llorar es una emoción que todos los seres humanos tenemos. Y si a esa emoción no la dejamos salir, de alguna manera, no voy a decir a través de una enfermedad porque esto no lo sé, pero de alguna manera esa emoción va a salir. Y os puedo asegurar, en mi caso, voy a poner mi caso, como adicto que he sido, y en algunas cosas sigo siendo, pero ya no consumo, ¿no? Sigo negándome a mí mismo, gracias a Dios. Es importante saber que las emociones que sientes tienes que dejarlas que salgan. Si tienes una emoción de tristeza, tienes que llorarla. Y no te estoy diciendo con esto que tengas que llorar delante de 20 o 30 personas, que yo sí lo he hecho, ¿no? Yo digo, por ejemplo, en tu casa. Cuando tengas esas emociones tienes que dejarlas. El problema es que la sociedad, que somos todos, yo el primero, hemos negado que un hombre o una mujer, sobre todo un hombre, tenga que llorar. Y ahí está el problema. Porque al final somos almas, somos seres espirituales viviendo en un mundo físico. Y eso lo sabemos perfectamente. Porque todos sabemos que esta vida es pasajera. Que al final el que tiene 1.000.000 de euros no se lo puede llevar a la siguiente vida. El que tiene un Ferrari lo tiene que dejar aquí. Cuando vayamos a la tumba nos vamos sin nada. Por eso es importante trabajar la parte espiritual. Y en esto quería entrar con esta emoción, la emoción de tristeza, la emoción de decepción. Todas esas emociones, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, es importante que no las neguemos, que las aceptemos. Y muchas veces aceptarlas significa echar lágrimas, chillar cuando haya que chillar, llorar cuando haya que llorar y seguir hacia adelante. Porque si no queremos sentir esas emociones, al final se van a colar por otro sitio, de muchas maneras. Y sobre todo, en casos que yo conozco, y en mi caso, en la adicción. Porque la anestesia, que son las adicciones, lo que quiere es que nosotros nos anestesiemos, o que yo me anestesie, para que yo no sienta dolor. Un dolor emocional, me refiero, no un dolor físico. Pero también se puede convertir en dolor físico. En tirones musculares se puede convertir en todo. Porque de alguna manera el cuerpo, la mente y el espíritu están unidos. Por eso la inteligencia es dejar salir la emoción. Que pueden ser compulsiones, que puede ser tristeza, puede ser lo que sea. Y hay veces que hay que aguantar el dolor. Aparte de sentir esa emoción, como esa persona está acostumbrada a consumir, estoy poniendo un ejemplo. Cuando siente esa emoción, lo primero que piensa en su mente es consumir. Y como dice en la Escritura, niégate a ti mismo, coge tu cruz y sígueme. Esa parábola que se dice en el Nuevo Testamento es totalmente real. Negarte a ti mismo es sentir esas emociones, dejar sentirlas y no huir de la cruz. Bueno, muchas personas lo pueden llamarlo como queráis. Para mí, negarte a ti mismo es eso, es decir, yo no voy a consumir, aunque el cuerpo tiemble. Yo no voy a consumir, aunque me pegue una panza a llorar. No voy a consumir. Y voy a llamar a personas que me ayuden. Porque tener personas por teléfono, por ejemplo, o en persona, y llamarlo en esos momentos, eso es valentía. No es debilidad. Y llegando a este punto, voy a decir el primer hábito positivo que realmente a mí me ayuda y que lo hago todos los días, mínimo 10 minutos. Y es la meditación.
¿Y por qué la meditación es tan buena? Hay 3 cosas, hay muchísimas más cosas, pero voy a decir 3 tips por qué la meditación es buena. La primera, nos relaja. Vivimos en una mente, todos tenemos una mente estresada, que es como un árbol, que es como un mono que va de árbol en árbol, o de rama en rama. Necesitamos todas las personas, y yo también necesito calmar de alguna manera mi mente. Y la meditación te ayuda a calmar la mente. Segundo, hay cosas en tu vida que tú tienes que cambiar y la meditación te ayuda a cambiar esas cosas. A verlo. Primero, para cambiar algo lo tienes que ver. Si no lo ves, no lo puedes cambiar. Pero lo ves en ti, sobre todo en ti, no en el otro, sino en ti. Y así puedes cambiarlo. Y tercero, empiezas a dejar de ser una víctima. Porque como entiendes que hay cosas que tienes que cambiar en ti, ya no te victimizas tanto, al menos con el tiempo, ¿no? No le echas la culpa a los demás. Lo que te ayuda es a mirar dentro de ti, a saber que tienes que cambiar algo dentro de ti y a poder poco a poco cambiarlo. Y no es negociable. Para tener algo de paz y tranquilidad y algo de felicidad diaria, se necesita meditar. Esto no es negociable. A no ser que haya personas que tengan muchos problemas mentales y entonces esas personas no podrán hacerlo. Pero para la mayoría de seres humanos, meditar es fundamental. O sea, no es negociable. Parar esos 5, 10, 15 o 20 minutos. Yo tampoco medito mucho. Yo medito a lo mejor 5 o 10 minutos al día. Tampoco mucho, ¿vale? No soy un gran meditador. Pero sí entiendo que meditar me ayuda muchísimo. Y se trabajan muchísimas más cosas y muchos más beneficios. Si buscáis beneficios de la meditación en internet, vais a encontrar listas enteras. Yo solamente estoy dando 3 puntos que a mí me han ayudado. Primero, a relajarme. Segundo, a ver qué puedo cambiar en mi vida. Y tercero, poco a poco, aunque algunas veces todavía sigo la víctima echando la culpa a los demás, poco a poco a dejar de ser una víctima. Pero hay días que se me cuela el ego, que se cuela y me hago la víctima, ¿no? Entonces, es algo que todavía tengo que trabajar. Y es fundamental. La meditación es algo... Hasta los médicos dicen que cuando tú meditas, el doctor Melanoso dice que cuando tú meditas y luego a lo mejor tienes una operación, hasta tu sistema nervioso, como está adaptado y es un hábito meditar, el corazón está más tranquilo. Y tienes menos ansiedad también. Al final la meditación, y no lo digo yo, lo dicen los estudios, es muy beneficiosa para nuestra vida. Por eso, esos 10 minutos o 5 minutos al día, o más minutos, lo que queráis, no es una pérdida de tiempo. Al revés. En este mundo que vamos todos como piloto automático, como pollo sin cabeza, ¿a dónde voy? No sé. Saber parar 10 minutos, poder relajarte, poder ver en tu mente que puedes cambiar, poder conectar también con algo más grande. Y a mí me ha ayudado mucho la meditación también a conectar de alguna manera con algo muy grande, ¿no? Con algo más grande que yo, que yo le llamo Dios. Y eso, para mí, también es muy importante. Que a través del silencio, porque la meditación es silencio, aunque primero tienes pensamientos, tienes que ir poco a poco trabajando esos pensamientos, sin cabrearte, entendiendo que todo es un proceso, es un trabajo, como ir al gimnasio. Y voy a poner un ejemplo claro del gimnasio. El gimnasio tú no vas un día y te pegas una paliza y dices, ya no voy más. Al gimnasio tienes que ir un día, tienes que ir otro, tienes que ir otro y otro. Yo, por ejemplo, voy 4 veces a la semana, o 5 veces a la semana, y tienes que entrenar. Y no te puedes tampoco matar, tienes que entrenar bien, según tu cuerpo, lo que esté adaptado y el tiempo que llevas entrenando. Pero no es matarte un día. Pues la meditación es lo mismo, no es meditar un día, es meditar... Yo diría que la meditación sería casi todos los días, porque es un hábito muy, muy bueno que nos puede ayudar a conseguir esos objetivos que nosotros estamos buscando, que es tener más paz y más felicidad. Y la paz y la felicidad no es estable, viene y se va, es así. La vida es como una montaña rusa, ¿no? Y ahora voy a hablar del segundo hábito, voy a hablar de la oración.
oración. ¿Por qué es tan importante la oración? Desde mi punto de vista y mi experiencia, la oración es tan importante como la meditación. La oración sería algo que tú hablas y sobre todo pedirle ayuda a algo más grande que tú. Yo le llamo Dios, yo le llamo Jesús, porque a mí Jesucristo me ha ayudado muchísimas veces en mi vida y me sigue ayudando diariamente. Hay otras personas que le pueden llamar, yo qué sé, la vida, el universo, lo que queráis. Y porque yo lo que... Y os voy a poner otro ejemplo. Porque yo crea en Jesús y otra persona crea, me lo invento, en Mahoma, no tiene por qué haber rifirrafes, ¿no? Porque yo sé que ha habido muchos problemas con la religión. Y al final, todas las religiones tienen que hablar de algo importante, del amor. Yo digo las religiones, no digo que yo esté viviendo el amor, porque no. Porque a mí me cuesta muchísimo, el ego se me mete muchísimas veces en esta vida y el ego es muy duro. Voy a hacer un vídeo hablando sobre el ego, que no va a ser este. Pero puedo asegurar que esa frecuencia tan fuerte que es el amor, yo solamente conozco una persona, bueno, no la conozco, creo que una persona podía vivir en esa frecuencia el máximo posible, y es Jesús, ¿no? Que según dicen, es el hombre más grande que ha existido en el planeta Tierra. Pero como ya os digo, cada uno tiene que seguir su religión y no tiene por qué haber combate, ni tiene que haber críticas, ni esta es la mejor, ni esta es la peor, no meterse en eso. La oración, que es una frase, cada uno la que tenga que decir, es importantísimo que en esos momentos que las cosas nos van bien y que las cosas nos van mal, cogernos a esa oración. Cada uno lo que cree. Y yo os diría, mira, yo voy a decir una cosa, yo he sido ateo hasta los 27 o 28 años, ateo, yo no creía en Dios, y eso que he ido a un colegio religioso, hasta que murió mi prima y mi tío, ¿vale? Y fue algo muy doloroso en mi vida. Pero puedo asegurar que luego me di cuenta de que había algo más grande que yo. Que al final no estaba a gusto con eso, pero he tenido experiencias, que no voy a contar aquí, que me han ayudado a saber que hay un Dios y que nos quiere, ¿no? Y eso es importante. Porque para todos la vida es dura. O sea, la vida es un regalo. Yo lo veo como un regalo realmente. Pero hay momentos que la vida es muy dura. Y no podemos. Y hay que ser humilde y reconocerlo. Yo soy el primero que yo no puedo. Y que tengo que llamar a una persona por teléfono y decirle, mira, me siento mal, me siento así, así, así. Por eso, en la unión está la solución. Necesitamos que nos escuchen. Pero el orgullo y el ego humano, que todos lo tenemos, yo primero, piensa que él solo lo puede resolver todo. Y yo creo que eso es el error más grande que podemos cometer. Por eso, la oración, junto con la meditación, aunque yo lo separo, para mí meditar es sentarte en una silla, por ejemplo en esta, cerrar los ojos, inspirar por la nariz y soltar por la boca. Inspirar por la nariz y soltar por la boca. Y la oración sería algo hablado. Por ejemplo, el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo que quiero decir que una cosa es sentarte y meditar en el silencio y la oración yo la separo. Aunque hay mucha gente que lo junta y está bien. Que también puede ser en el silencio oír lo que te dice Dios de alguna manera, ¿no? En el silencio se escucha mucho también. Pero a mí me gusta, bueno, pues separarlo. Aunque algunas veces cuando hago meditación se junta. Pero yo no lo busco, es algo que sucede. Muy bien, amigos y amigas, pues lo primero, muchísimas gracias por estar aquí de corazón. Suscribirse al canal, porque al final si os suscribís al canal voy a tener más personas y me podéis ayudar y voy a aportar el valor que pueda, con mi experiencia y con lo que he leído también. Y este canal está para ayudar a vosotros y a vosotras, y os puedo decir también que está para ayudarme a mí, porque para mí es una terapia también verme todos los días. Un abrazo muy grande, suscribirse al canal y que Dios os bendiga. Y gracias por estar ahí. Chao.